Vamos a ver rápidamente, Luis, antes de pasar al área de vialidad con Carolina, yo quiero revisar, esta semana estuvimos en cirugía, ¿no?, de medicina de hombres, que es donde está la parte de hospitalización y todo lo demás. A mí me gustaría, es esto, ahí estuvimos revisando con ellos un poco, después del recorrido que hicimos, comprometiendo algunas cosas. Bueno, eso tiene las carencias que normalmente tienen los centros hospitalarios del país. Pero esta realidad, bueno, nosotros queremos revertir esta realidad, ¿no? Ese fue el día que fuimos. Okay, vamos a ver. Esa sí es, ¿verdad? Esta es medicina de hombre, ¿verdad? De hombre. Ese fue el día que estuvimos allí. ¿Ves? Entonces, esta sí es el área, ¿ves? Fíjate, todas estas áreas que ustedes están viendo aquí, yo no sé si hicieron las tomas de traumatología. Se hicieron las tomas de traumatología allí, porque esto fue cuando entramos, esta es la parte... Sí, esta es la parte de cirugía general, que también es una área que hay que rehabilitar y adecuarla, ¿no? Ok, y hay una parte donde está la hospitalización de hombres, que sí. Todo esto hay que transformarlo, ¿no? Sí, el área también de medicina interna de hombres, conjuntamente con el área de hospitalización de traumatología, son servicios que aún no han sido rehabilitados. Puede observar el techo, no tiene distribución adecuada, todos los pacientes están... Este es el área, en esta forma es que lo queremos convertir y acondicionar. Así es como queremos hacer lo otro que vimos. Que los pacientes tengan pues distribuidas las áreas, que no sea un área general y común para todos, que ellos puedan tener su buena cama, su área dividida con su mesa, su silla para los familiares acompañantes, un poco rehabilitar la parte de los techos y la parte de la cerámica y las paredes. Una buena cama, pues la cama bien hecha, los colchones, que por cierto mandamos a comprar 160 colchones buenos y 600 sillas, porque en algunos casos, por ejemplo, vimos que los familiares están parados, no tienen la silla, entonces hay que ir haciendo todo eso. Eso no ha sido una de las prioridades desde hace muchos años en la parte de hospitalización, lo que es el área de confort, digamos, para los acompañantes. Entonces, pero esta es la parte, fíjate, esta así es la parte remodelada, sí. En lo que vimos antes. Sí. Ahora, ese es el proyecto que están levantando ustedes, ¿no, Vanessa? O sea, ese proyecto nosotros deberíamos tenerlo listo para iniciarlo en unos dos meses y medio aproximadamente. Entonces, fíjate, la idea sería allí tener por lo menos los dos. Estamos hablando de traumatología, donde está la gente hospitalizada de traumatología. El área de hospitalización de traumatología, medicina interna de hombre, de caballero, y también el área de diálisis, de nefrología, que es un área bien sentida, es una prioridad para nosotros. Desde hace 3 años está habilitada un área que no cumple con la normativa para los pacientes que se están realizando diabetes, entonces lo tomamos también como una prioridad estas 3 áreas: traumatología, medicina interna de hombre y nefrología, el área de diálisis. Bueno, ya van a ver ustedes, si Dios quiere, esa es la de hombre, ¿no? Sí. Esa es el área que hay que cambiar, además de traumatología. Pero van a ver ustedes, miren, el mes de, si Dios quiere, diciembre, octubre, noviembre, para que veamos y después hagamos un comparativo. Revisamos todos los servicios que hemos visto: traumatología, medicina de hombres, diálisis, urología, banco de sangre, emergencia. Miren, así es como yo quiero, que estén todos esos pasillos, por lo menos esas áreas de hospitalización del hospital, si Dios quiere. Que hagamos, por ejemplo, este año 2 o 3, el año que viene hacemos las demás. Pero así es como tiene que ser, y eso es lo que nosotros aspiramos, y Dios mediante llevar eso, repito, también a los municipios, que es un poco lo que queremos. Por eso estamos trabajando en algunas áreas de los municipios. Área de nefrología. Esa es nefrología, que ahí falta todavía un espacio por rehabilitar. Ahí se inició la obra, está pendiente acondicionarla en definitiva, a colocarla operativa la parte del equipamiento que ya está dispuesto, como lo pueden ver en pantalla. Entonces, terminar de acondicionar, vuelvo y repito, esta área que es prioridad para nosotros en este momento, para la atención de los pacientes. Estos son los médicos que me fueron a buscar por allá abajo. Los residentes, esos son los médicos residentes, sí, que tiraron por allá. Que, por cierto, son muy amigos del comando, ¿no, comando? Sí. Bueno, ya con esto creo que le hemos dado un recorrido. Tenemos ahora que iniciar las obras de los hospitales, de los municipios, todas las obras de los hospitales, comando.
replicar la experiencia de seguridad en todos los hospitales de los municipios, todo lo que es la arborización en todos los hospitales, igual pintura, todo lo que vamos a hacer en todos los hospitales para ir avanzando de manera integral en todos, de manera equitativa, pudiéramos decir, que no se vea ninguno que es que estamos atendiendo solamente aquí, no estamos atendiendo allá. Todo eso forma parte de un plan, además de unos programas que no nos da tiempo de mencionarlos ahorita, porque quería mostrarles rápidamente con Carolina, si tenemos las imágenes por ahí, Luis Gómez, un poco los trabajos del distribuidor Valle Hondo. Vamos a entrarle a la vialidad, porque ya vamos a entrar también con las autoridades únicas. Por ahí me estaba esperando Osvaldo Rojas, porque el día jueves tenemos el acto de las autoridades únicas y vamos un poco a mostrarles a ustedes de qué se trata, porque hay mucha expectativa también con eso. No se trata de estar, nosotros convocamos una reunión con los alcaldes, ellos no vinieron, bueno, nosotros estamos haciendo como en Cabudare. Si ellos no arreglan las calles, las arreglamos nosotros. ¿Con quién? La basura, le echamos pichón nosotros. Y así vamos a arreglar muchas cosas. Ya van a ver ustedes el esquema de trabajo que hemos diseñado con las autoridades únicas. Vamos a ver, Carolina, tenemos allí esta semana, ya vamos a ver las imágenes del distribuidor Valle Hondo. Fíjense, ahí está, esto es Valle Hondo. Sí, ahí estamos en Valle Hondo. Valle Hondo, y esta es un poco la explicación que Carolina nos va a dar. Si vemos las imágenes, si Luis nos puede mostrar las imágenes, porque en Valle Hondo nosotros estamos trabajando, ustedes saben que se construyó un estribo. Esta es la otra parte que se está haciendo en Valle Hondo, donde está el terminal, ya se quitaron los postes, el terminador, el central madirense, se quitaron los postes, se hizo los retiros de la vivienda, ya se hizo un estribo del sector, pudiéramos decir, el oeste, y estamos haciendo el otro estribo. Estas tomas normalmente no son muy buenas, Luis. Las tomas tienen que ser abiertas, porque esa toma no dice mayor cosa. Entonces, los postes, ya se están quitando todos los postes, ahora comenzamos a construir el estribo. Carolina, explícanos distribuidor Valle Hondo y cuándo tenemos nosotros por fin listo el distribuidor Valle Hondo. Bueno, sí, nosotros ya ya la sección vial completa que está ubicado para empezar a construir el estribo. Allá está el otro estribo. ¿Verdad? Ya está definitivamente listo. Nosotros tenemos ahorita que comenzar a partir de mañana un desvío que es importante que la gente lo pueda observar, ¿verdad? Porque es importante porque vamos a trabajar con el estribo y la construcción del área de pilotaje. Aquí lo podemos observar. ¿Cómo sería el desvío aquí? Ok. Vamos a meterle la cámara aquí y después nos vamos con aquello, ¿ok? Ok, fíjese que nosotros vamos para ubicarnos más o menos en el plan. Aquí está la redoma de Santa Rosa. Aquí venimos, fíjate. Aquí venimos de Santa Rosa. Aquí. Exactamente. Entonces, aquí, hermano, fíjate. Venimos de Santa Rosa aquí. Ok. Entonces, y recuerden que aquí tenemos por aquí está la hacienda. Aquí está la hacienda, ¿verdad, gobernador? Aquí nosotros se colocó un semáforo nuevo que es adicional, provisional, para que la gente puedan entrar, las que se van a comunicar hacia Valle Hondo o El Placer, puedan pasar. No llegan aquí exactamente. No llegan al distribuidor. No. Cruzan aquí y trabajan directamente con la rampa que nosotros... Para llegar a Valle Hondo. Se mete a Valle Hondo, Las Mercedes, El Placer. Exactamente. O sea, lo único que está restringido, para de verdad que se le hace el llamado a las personas, es el cruce en la intercomunal, en la intersección, a dirección hacia Las Mercedes o hacia Valle Hondo. Es lo único. Es el único desvío. La gente normalmente sigue utilizando esto. Sí, señor. Que es parte del distribuidor, y aquí llega, ¿verdad? Va a trabajar como sigue trabajando actualmente. Ok, pero nosotros vamos a comenzar a trabajar aquí. En este estribo, y vamos a empezar a trabajar con el área de pilotaje. Ok, el área de pilotaje aquí Carolina, son como las columnas que van a sostener la viga que va de estribo a estribo. Exactamente. Okay. Esperamos nosotros, Dios mediante, y de verdad, para el mes de julio, final de julio, deberíamos estar contando con el distribuidor Valle Hondo. Ok, ponle ahí las imágenes, Luis, para que la gente vea. El estribo al que nos estamos refiriendo es el muro de tierra que ya tiene las calzadas. Exactamente. ¿Ves? Que estamos trabajando ya para hacer el asfaltado, colocarla en postadura, hacer la señalización, para tenerlo listo y ya comenzar el estribo del otro lado. El estribo es aquel que está allá. Exactamente. Aquel que se ve allá al fondo donde está la vallita azul. Ese es un estribo. Y el otro estribo es el que vamos a hacer de este lado donde está el central madirense. Exactamente. Este estribo que vamos a comenzar a construir es un poquitico más bajo, ¿verdad? Que el otro, porque va en ese sentido, va de esa forma de rampa. Aquel es el estribo, ¿ves? Exactamente. Ahora vamos a hacer lo mismo de este lado, y por eso se hizo los retiros, se mejoró la cuestión, ¿ves? Y se está haciendo, aquí va entonces un estribo para poder hacer el pilotaje, que es el que tú dices que va aquí en el centro. En la parte central. Se hace el pilotaje para poder entonces instalar
la viga. Y lo importante de todo esto, gobernador, que como siempre se trabaja es con una proyección y todo planificado, es bueno mencionar que tomen vías alternas. Una de las vías alternas que se tomó en cuenta antes de la construcción del elevado es la vía de Cocoemono, el Mayal, que pueden transitar por ahí sin ningún tipo de dificultad porque está demarcada y está rehabilitada en su totalidad. Y recuerde también que son obras complementarias, como tenemos el caso de la Avenida del Palmar, la ampliación de la Avenida del Palmar, que eso es una obra complementaria de esta obra como tal, que eso todo va en función de los proyectos y de la planificación de la gestión suya. Ok, ahora fíjate, Carolina, solamente aquí, para que ustedes vean que no estamos improvisando nada, se está construyendo el distribuidor Valle Hondo, se está ampliando el intercomunal Cabudare Barquisimeto con La Mata y se está trabajando en el proyecto de ampliación y reforzamiento del puente de Santa Rosa, porque la idea no es trasladar el conflicto vehicular al semáforo de La Mata, sino trabajar la ampliación y tampoco trasladarlo hacia el puente de Santa Rosa. O sea, es con una visión de futuro de resolver un conflicto vehicular de la zona, un congestionamiento vehicular que requiere de grandes inversiones ahorita. Exactamente, y recuerde que cuando usted se decidió la ampliación de la Avenida del Palmar con la intercomunal, recuerde que estamos dejando una sección suficiente. Esta es la ampliación, la que estamos viendo ahí, ¿ves? Se dejó esa sección suficiente. Y por aquí va la vía que entra, ¿cómo se llama la vía? Santa Cruz. Hacia la Avenida Santa Bárbara, que es la calle La Cruz. La calle La Cruz, que esa también está prevista. Entonces recuerde que nosotros estamos haciendo una sección que va a quedar para el futuro, para luego más adelante poder hacer un elevado que va a ser la solución definitiva más adelante. Fíjate, ya tenemos que 4 canales, Carolina. 4 canales, ahora, fíjate, Carolina, ok, nos vamos de aquí entonces de Valle Hondo, para ganarle tiempo al programa. Vámonos entonces para la Avenida Uruguay, Avenida Ribereña, con la Uruguay. Ya nosotros construimos desde la alcaldía el distribuidor Girajara. Construimos el distribuidor La Esperanza, que está en la 12 con 13 y resolvimos el problema. Estamos trabajando ahora en la Uruguay con Ribereña y después trabajaríamos otro distribuidor en el cruce Valle Hondo. ¿Cómo se llama eso? El de Taravana. El de Taravana. Y tendríamos 4 distribuidores en la Ribereña, con lo cual una persona puede salir del Garabatal y en menos de 10 minutos está en Cabudare. Aquí ya estamos en el distribuidor Uruguay. ¿Por qué? Un poco para que le expliques a la gente, Carolina, el por qué se están haciendo las rampas abajo y cuál es el sentido que tiene. Porque estamos hablando de un distribuidor como aquel, o sea, con 2 estribos, pero que viene en sentido este-oeste. O sea, el Uruguay pasa por debajo del distribuidor. Exactamente. Y la gente que va al Macuto, que viene del Macuto, entonces es la vía que estamos haciendo contigua a la Avenida Ribereña. Esa que está viendo ahí. Bueno, ahí donde se ven los muros, las escamas de concreto, ¿verdad? Esas son las vías que nos van a servir a nosotros para exclusivas para las personas que se comunican ida y vuelta por el Macuto, ¿verdad? Nosotros vamos a trabajar. Y de aquí es donde ve el elevado, ¿ves? Aquí es donde sube. Exactamente. ¿Ves? Sube exactamente con los 2 estribos aquí también. Bueno, usted puede observar aquí que hay un cajón o un desnivel, ahí es donde va a comunicarse la rampa del Uruguay, que va a pasar, va a profundizarse por debajo del elevado que se va a construir en sentido este-oeste. Ok.